Los Juegos Olímpicos de París 2024 no han escapado a la polarización que carcome las entrañas de nuestra sociedad. Lo que se supone tenía que ser un evento deportivo, un paréntesis en nuestras estresantes existencias, terminó planteando debates extremadamente viscerales en el contexto de un mundo con diferencias que cada vez parecieran ser más irreconciliables. Y esto se dio desde la llamativa ceremonia de apertura que tuvieron los Juegos Olímpicos hasta la polémica que ha envuelto a la boxeadora argelina Imane Khelif. Y empecemos por ella. El jueves 1 de agosto, cuando ella estaba combatiendo con la boxeadora italiana Angela Carini, esta se retiró tras 46 segundos de combate con el argumento de que le había dado un golpe demasiado fuerte. La polémica estalló en redes sociales, pero todos sabemos que tenía tiempo cocinándose desde antes. ¿Y qué pasó antes del combate? Pues según Alberto Burlina, su entrenador, mucha gente en Italia le dijo a Carini que no compitiera, que Khelif era un hombre y que era peligroso para ella. Y además, Matteo Salvini, quien es viceprimer ministro y ministro de Infraestructura y Transporte de Italia, dijo en Twitter antes de la pelea: la boxeadora trans de Argelia, vetada del Campeonato Mundial de Boxeo, puede participar en los Juegos Olímpicos y se enfrentará a nuestra Angela Carini. Y aquí tenemos que hacer una precisación porque se empezó a hablar de que Imane Khelif es trans. Así que toca ver qué pasó después del combate con la italiana. Y es que después de este combate empezó a correr la voz por redes sociales de que ella en efecto es una mujer trans y que como hombre biológico tendría más ventajas sobre las competidoras mujeres. Cabe acotar que ella viene de Argelia, un país intolerante con todo lo que es el colectivo LGBT, por lo que difícilmente podría ser una mujer trans, es decir, que transicionó entre un género y otro. Además, el Comité Olímpico dijo que ella a todas estas ha presentado documentación que certifica que es mujer desde su nacimiento. Así que esto de que Imane Khelif sea una mujer trans es muy fácil de desmentir. Sin embargo, la polémica con esta boxeadora y las dudas sobre si es realmente una mujer vienen desde antes. Así que toca contestar qué pasó con la IVA y su descalificación en 2023. Con IVA me refiero a la Asociación Internacional de Boxeo, y resulta que a pesar de que Khelif había llegado a las semifinales del Campeonato Mundial en marzo de 2023, fue finalmente descalificada justo antes del combate por razones médicas. Y es que se supo que cuando le hicieron pruebas antidrogas, revelaron un alto nivel de testosterona. A pesar de que los resultados nunca se publicaron, el presidente de la IVA, el ruso Umar Kremlev, declaró que estos demostraban que Khelif y otras atletas femeninas con niveles elevados de testosterona portaban cromosomas masculinos. Pero, dato curioso, esta descalificación se dio justo después de que Khelif le ganara a la boxeadora rusa Azalia Amineva en el torneo. Ok. Esto suena sospechoso. Y ojo, con esto no estamos diciendo que ellos hayan alterado los resultados, pero sí que resulta sospechoso que siendo ruso el presidente hayan decidido en pleno campeonato hacerle esta prueba y justo después de que haya vencido a la boxeadora rusa. Y otra declaración que cabe resaltar es la del vicepresidente europeo de la Organización Mundial de Boxeo, István Kovacs, quien dijo recientemente para el portal, además transfóbico Redux, que el problema no estaba en el nivel de testosterona de Khelif, porque eso se puede ajustar hoy en día, sino en el resultado de la prueba de género, que reveló claramente que la boxeadora es biológicamente hombre. Que por cierto, él es húngaro y esto lo dijo justo antes de que se enfrentara a la húngara en las Olimpiadas, Ana Luca Hamori. Y ella además tuvo una actitud muy poco deportiva porque justo antes de su contienda con Khelif publicó en sus redes sociales una imagen en la que se ve ella enfrente a una bestia descomunal. Luego la borró, pero ya el escarnio estaba hecho. Pero la cosa no se queda de este tamaño, así que pasemos a ver por qué la IVA fue desautorizada por el Comité Olímpico. La IVA gobernó el boxeo amateur y el boxeo olímpico desde 1946 hasta 2019, cuando se suspendió su reconocimiento olímpico. En 2023, el COI, el Comité Olímpico Internacional, tomó la decisión de despojar de su reconocimiento a la IVA, alegando falta de transparencia financiera y cuestiones relacionadas con la justicia en el nombramiento de jueces y árbitros.
Por tanto, tanto el torneo olímpico de boxeo como la clasificación de los atletas ahora depende del COI. Y no queremos obviar que además este tema está teniendo tintes políticos, porque según el presidente del COI, Thomas Bach, la controversia de género está ligada a lo que llamó una campaña más amplia liderada por Rusia contra el COI y los Juegos Olímpicos de París, donde solo 15 atletas rusos compiten como neutrales. Y es que desde la invasión a Ucrania en 2022, el COI y otros organismos de deporte internacionales han aislado a Rusia. Así que digamos que Khelif ha quedado en medio de un panorama que le es ajeno, porque ni siquiera estamos hablando ya de deporte. A todas estas, Khelif ¿es hombre o mujer? Según algunos, Imane Khelif es lo que se conoce como una persona intersexual, pero según otros, se trata de una persona que tiene diferencias en su desarrollo sexual, DSD por sus siglas en inglés. Y si bien esto suena a jerigonza científica, es importante puntualizarlo porque son dos enfoques muy diferentes para explicar una misma situación. Y me explico, según la ONG de Países Bajos, This is Intersex, la diferencia está en que quienes hablan de intersexualidad tienen un enfoque social y su propósito es que la intersexualidad sea aceptada y normalizada como una condición más dentro de la sexualidad. Es decir, se trataría de una condición que no tienen que cambiar y que la sociedad tiene que integrar. Y ellos además respaldan el enfoque de que el sexo es un espectro y no un sistema binario de hombre-mujer. Pero por otro lado, los que hablan de DSD tendrían un enfoque según el cual estas condiciones son una anomalía médica que debe ser tratada física y psicológicamente para el paciente, es decir, algo que tendría que ser corregido. Estamos entonces viendo que los dos enfoques no plantean lo mismo. Y volvamos a la IVA, lo que decía sobre Imane Khelif y sobre otras atletas que también están envueltas en la misma polémica. Según ellos, estas atletas se consideran legalmente mujeres o intersexuales y tienen cromosomas X y Y, que es el patrón típico masculino. Pero además podrían tener algunas de estas características: testículos o genitales ambiguos, que puede incluso la persona tener un testículo y un ovario, niveles naturales de testosterona en el rango masculino y responderían a la testosterona de la forma en la que lo hacen los hombres. Pero el punto con Imane Khelif es que no sabemos si entraría dentro de alguna de estas condiciones. Como dijimos, y más allá de que la IVA haya revelado que tendría cromosomas XY, no sabemos nada a ciencia cierta sobre ella. Además, cuando hablamos de este asunto, hay una gran variedad de síndromes que describen este tipo de condiciones, llamémoslas mixtas. Y en el caso de Imane Khelif, algunos están especulando que tendría el síndrome de Schweyer, pero nadie lo sabe. Y es que para algunos especialistas no solo los cromosomas definirían el género, sino también la fisiología, las hormonas. Y es que para muchos científicos el tema de la determinación sexual sigue siendo un tema nuevo sobre el cual se están haciendo descubrimientos todavía y por tanto hay debate sobre él. Y quería recomendarte un artículo que salió en la revista muy interesante del biólogo y divulgador científico Álvaro Bayón, que te voy a dejar por cierto en la descripción, en el que habla muy bien sobre por qué el sexo es un espectro y no un sistema binario. Porque él aclara que binario implica que uno puede ser una cosa u otra, pero en el caso de los intersexuales tienen características de ambos sexos y por tanto habría que reevaluar la manera en la que nos hemos estado planteando los sexos a lo largo de todo este tiempo. Por supuesto que él no niega que haya gente con sexo definidamente femenino o masculino, pero también nos presenta este espectro en el que en el medio hay otras posibilidades. Pero también quiero citar una opinión contraria, la de Carol Huben, una ex profesora de biología evolutiva humana en la Universidad de Harvard. Ella no es TERF ni nada, pero dice lo siguiente: socialmente, legalmente y desde el punto de vista de su identidad, son mujeres. Expresa al respecto, pero en el fondo son hombres. Y además agrega que la reducción en la edad adulta de los niveles de testosterona no deshace los beneficios obtenidos en la adolescencia masculina. Es decir, estas atletas contarían con ciertas ventajas físicas más alineadas con el sexo masculino, que les daría ciertos rasgos que las harían más aptas para ciertas competencias, como en este caso, el boxeo. Por ejemplo, un mayor desarrollo óseo. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es
correcto que pelee en la categoría de mujeres? Y encontramos una puntualización muy interesante en Chequeado que nos remite al COI. Nos dice, el COI no exige cambios anatómicos quirúrgicos para participar en sus competiciones deportivas, pero sí obliga, en el caso de las mujeres, a que mantengan sus niveles de testosterona por debajo de 10 nanomoles por litro durante un periodo de al menos 12 meses. Y esto es claramente para que no tengan una ventaja sobre las demás mujeres. Pero a todas estas, tanto Imane Khelif como las otras boxeadoras que están compitiendo cumplen con estos parámetros. De hecho, en la previa de los Juegos Olímpicos y ante la denuncia del caso de Khelif, el portavoz del COI, Mark Adams, dijo ante medios internacionales: todas las que compiten en la categoría femenina están cumpliendo con las reglas de elegibilidad de la competencia. En sus pasaportes aparecen como mujeres y allí se indica que son mujeres. Y otro vocero del Comité Olímpico, Kristen Klaue, dijo: estas damas en cuestión son mujeres, han nacido como mujeres, han boxeado como mujeres durante mucho tiempo en competiciones femeninas sin mayores problemas. Y yo agrego, incluidos los Juegos Olímpicos de Tokio de 2021. Y además tengo que decirlo, Khelif ha sido eliminada en numerosas ocasiones, siendo una de ellas y de las más importantes justamente los Juegos Olímpicos de Tokio, cuando fue eliminada en cuartos de final por su rival en el ring, la irlandesa Kelly Harrington. O sea, que no es que gana siempre tampoco. Y a todas estas yo me pregunto si en esta ocasión no hay más polémica por tratarse un tema de género que otro tipo de condición. De todas maneras, no es la primera vez que ocurre esto. Otros casos polémicos, el de la nadadora estadounidense Lia Thomas, quien libró una batalla legal infructuosa en busca de una oportunidad para clasificarse para los Juegos de París. En este caso se trata de una mujer trans a la cual se le negó la participación. El caso es diferente. Otro ejemplo, el del atleta Caster Semenya, bicampeona olímpica de atletismo, quien tiene un desarrollo sexual diferente conocido como DSD-46XY. Pero a mí sí que me gustaría salirme un momento de este tema del género para hablar de otros atletas que también han tenido condiciones físicas excepcionales que le han dado una clara ventaja para liderar su campo. Ejemplo, Usain Bolt, el mejor velocista de la historia. A él, por ejemplo, el matemático Nobody lo describió de la siguiente manera: Usain Bolt es el ejemplo perfecto que combina las ventajas mecánicas de un hombre alto con las fibras de contracción rápida de un hombre pequeño. Incluso con él se llegó a hablar de una dotación genética que le daba ventaja. Otro ejemplo, Simone Biles, la mejor gimnasta de la historia. Sobre ella los expertos dicen que sus cuádriceps y sus gemelos tienen un porcentaje elevado de un tipo de fibra de contracción rápida. Y además su entrenadora dijo que tiene una orientación espacio-temporal excepcional. Otro ejemplo, Michael Phelps, el nadador y atleta olímpico más condecorado de la historia, que tiene un torso particularmente grande en relación a sus piernas muy cortas, lo cual le da ventaja para nadar más rápido. Otro ejemplo, y un poco más parecido, el de Sang Si-yu, la basquetbolista que mide 2,20 metros, que ella además es la mujer más alta conocida, y con ella está empezando a ocurrir que la gente difunde rumores sobre que es una mujer trans. Ojo, aquí es la gente, no hay ningún comité ni ninguna institución deportiva involucrada. Conclusión: el problema con Imane Khelif pareciera ser político, porque a todas estas el rumor empezó con que era una mujer trans. Cosa que, como hemos aclarado, no es cierta. Luego el caso evolucionó a si ella había nacido como hombre, pero se había socializado como mujer y terminó identificándose como mujer. Y aquí tengo que decirlo, es que la ironía entre los sectores más conservadores es que si a todas estas Imane Khelif dijera que se identifica como hombre y que quiere transicionar, la tacharían de enferma y dirían que no podría hacerlo. Y yo me pregunto, si las mujeres hoy en día tenemos la libertad de lucir como queremos, y justamente acabamos de hablar sobre las tradwives en el canal, que muchas personas defienden que se quieran vestir y sentir femeninas desde un look muy tradicional, ¿no tienen el mismo derecho otras mujeres como Imane Khelif en vestirse diferente, con un look más asociado a lo que se cree masculino? Ahora bien, sobre la intersexualidad es muchísimo más difícil sacar conclusiones porque no somos expertos en el tema. Sí podemos dar es nuestra opinión personal. Si ella se siente como mujer, se crió como mujer, combatió como mujer, es reconocida como mujer en su país y es reconocida como mujer por el Comité Olímpico Internacional, pues es mujer.
Pero insisto, difícilmente podemos todos opinar en redes sociales sobre un tema en el que no somos expertos cuando los verdaderos expertos todavía están discutiendo estos temas. Y no quiero cerrar este video sin puntualizar qué pasó en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Y uno de los momentos que más escandalizó a medio mundo y sobre el cual, por cierto, también se pronunció hasta el mismísimo Vaticano, fue la supuesta recreación del cuadro La Última Cena por parte de mujeres, hombres y trans, o por lo menos, y para ser más precisa, gente del colectivo LGBT. Primero, no estaban recreando La Última Cena, sino el cuadro El Festín de los Dioses de Jean Van Bilgert. Se trata de una pintura en la que se recrean el matrimonio de Tetis y Peleo, los padres del héroe de la Ilíada, Aquiles. Un argumento a favor de esto, que hay 18 personas en escena, mientras que en La Última Cena hay 13, los 12 apóstoles y Cristo. La mujer del centro estaría representando a Apolo y el hombre azul pitufo, pues a Baco o Dionisio, el dios del vino y de la fiesta. Thomas Joly, o Joly, quien es el director creativo de las ceremonias de apertura, dijo lo siguiente: creo que quedó bastante claro, allí está Dionisio, que llega a la mesa. ¿Por qué está allí? Porque es el dios de la fiesta, del vino y el padre de Secuana, la diosa del río Sena. El mismo río, ese cochino en el cual ahora se están enfermando los nadadores. Y de verdad que los transfóbicos estallaron con la presencia del colectivo LGBT en las inauguraciones de estas Olimpiadas, pero se les olvida que en Sydney 2000, en el evento de clausura, aquella vez, se hizo una representación de Priscila, la reina del desierto. Pero aquella vez no les importó. Yo supongo que ni el más conservador puede resistirse a los encantos del mismísimo agente Smith, vestido de drag y bailando y cantando como toda una divasa. Y no quiero despedirme sin antes agradecerle al artista plástico Andrés Amarillo, quien me regaló esta hermosa camiseta. Les dejo sus perfiles en la descripción. Gracias, Andrés.